Bienvenidos a nuestro espacio, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy, nos sumergimos en la historia de una de las parejas más emblemáticas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no nos centraremos solo en su romance en pantalla, sino en el persistente rumor de un pacto secreto que, según se dice, orquestó sus carreras y posiblemente sus vidas. Prepárense para desentrañar esta compleja red de especulaciones, examinar los hechos conocidos y, como siempre, permitirles llegar a sus propias conclusiones. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se desdibuja, y la verdad puede estar oculta a simple vista. Antes de comenzar, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido jugoso sobre las celebridades turcas que tanto aman. Únanse a nosotros en este viaje. Ahora sí, acomódense, preparen sus palomitas y adentrémonos en el intrigante universo de Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era innegable. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Erkencikus, Pájaro Madrugador, la chispa fue evidente. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas televisivas más queridas. Can Divit y Sanem Aydin se robaron el corazón de millones, y la pregunta que resonaba en todos los rincones del planeta era: ¿será que el amor traspasa la pantalla? La prensa turca e internacional no tardó en hacerse eco de los rumores de romance. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida era analizada minuciosamente. Los fans ávidos de confirmación buscaban pistas en sus redes sociales, interpretando cada publicación como una señal de que su amor era real. Pero Demet y Can, fieles a su estilo, mantenían un silencio estratégico, alimentando aún más la especulación. *** El origen de la especulación, Erkencikus y el ascenso meteórico ***. Para entender el contexto de este supuesto pacto, debemos retroceder al génesis de Erkencikus. La serie, que narraba la historia de amor entre un fotógrafo aventurero y una joven aspirante a escritora, rápidamente se distinguió por su frescura, su humor y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. Sin embargo, antes de convertirse en el éxito arrollador que fue, Erkencikus era solo un proyecto más en la competitiva industria televisiva turca. Fue la combinación de una historia atractiva y, crucialmente, la química palpable entre Demet y Can, lo que la elevó a un nivel superior. *** El rumor del pacto, estrategia de marketing o manipulación emocional, ***. Y aquí es donde entra en juego la teoría del pacto secreto. Según fuentes cercanas a la producción de Erkencikus, mucho antes de que la serie alcanzara la popularidad que tuvo, Demet y Can, junto con sus representantes, habrían llegado a un acuerdo para explotar al máximo la química entre ellos. Un pacto que supuestamente implicaba mantener una relación cercana, coquetear en público y alimentar los rumores de romance, todo con el objetivo de impulsar la serie y, por supuesto, sus propias carreras. Suena cínico, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, este tipo de estrategias no son tan inusuales como podríamos pensar. Las relaciones públicas a menudo se valen de este tipo de tácticas para generar interés y mantener a la audiencia enganchada. Y en el caso de Demet y Can, la estrategia, si es que existió, funcionó a la perfección. ¿Pero qué pruebas hay de este supuesto pacto? Bueno, pruebas concretas, como un documento firmado o una declaración explícita, no las hay. Pero sí hay una serie de indicios y comportamientos que alimentan la teoría. Por ejemplo, la forma en que Demet y Can manejaron la prensa durante la emisión de Erkencikus. Siempre se mostraron amables y cercanos, pero nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación. Jugaban al despiste, dejando que los rumores fluyeran y la especulación creciera. *** Analizando las señales, coincidencias o estrategia calculada, ***. Otro indicio es la sincronización de sus proyectos profesionales. Después del éxito de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados, pero sus carreras continuaron ascendiendo. Can Yaman se mudó a Italia y protagonizó varias producciones internacionales, mientras que Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. Algunos creen que esta separación fue parte del pacto, una forma de diversificar sus carreras y evitar encasillarse como la pareja de Erkencikus. Profundicemos en esto. La ambición de la internacionalización la decisión de Can Yaman de trasladarse a Italia y buscar oportunidades en el extranjero fue un movimiento audaz.
Si bien su talento es innegable, su popularidad como parte de la pareja de Erkenci-Kus indudablemente le abrió puertas en el mercado internacional. ¿Fue esta una estrategia predeterminada para expandir su alcance global? Demet Özdemir y la consolidación en Turquía. Mientras tanto, Demet Özdemir se enfocó en proyectos en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz en una variedad de roles. Esta elección estratégica le permitió construir una base sólida en su país natal antes de considerar proyectos internacionales. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la presión sobre las figuras públicas es enorme. Se espera que tengan una vida personal impecable, que sean modelos a seguir y que cumplan con las expectativas de la sociedad. En este sentido, un romance público y mediático podría haber sido arriesgado para Demet y Can, especialmente si no estaban realmente enamorados. El factor cultural, presión y expectativas en la sociedad turca. La sociedad turca, a pesar de su modernidad en muchos aspectos, sigue siendo tradicional en otros. Las figuras públicas, especialmente las actrices, están sujetas a un escrutinio constante y se espera que mantengan una imagen pública impecable. Un romance mediático, especialmente uno que se construyera en torno a un programa de televisión, podría haber sido visto como una distracción o incluso como una falta de seriedad profesional. El debate interno, realidad o ficción. Pero, ¿qué hay de los sentimientos reales? ¿Es posible que en medio de todo este juego mediático, haya surgido un verdadero romance entre Demet y Can? Es una pregunta difícil de responder. La química en pantalla era innegable, y muchos fans creen que esa química era un reflejo de algo más profundo. Pero, como hemos dicho antes, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada en el mundo del espectáculo. Algunos argumentan que si realmente hubieran estado enamorados, habrían hecho pública su relación, sin importar las consecuencias. Otros, en cambio, creen que prefirieron mantenerlo en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Las relaciones posteriores, una pista sobre el pasado. Y luego está el tema de sus relaciones posteriores. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque su matrimonio duró poco más de un año. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales, pero ninguna de ellas ha llegado a consolidarse. Algunos fans interpretan estas relaciones fallidas como una señal de que ninguno de los dos ha podido olvidar el amor que sintieron el uno por el otro. Analicemos esto con más detalle. El matrimonio de Demet Özdemir. Su matrimonio con Oğuzhan Koç fue ampliamente publicitado y parecía ser una relación sólida. Sin embargo, su repentino final generó aún más especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos y su pasado con Can Yaman. Las relaciones de Can Yaman. Las relaciones de Can Yaman, aunque públicas, no han durado mucho. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si está buscando algo que ya tuvo, o si simplemente está enfocado en su carrera. Pero volvamos al pacto secreto. ¿Fue realmente un acuerdo frío y calculado para impulsar sus carreras? ¿O fue una estrategia de relaciones públicas para proteger su privacidad? ¿O tal vez una combinación de ambas cosas? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo objeto de fascinación y especulación. Explorando las posibles motivaciones detrás del rumor. Para comprender mejor el rumor del pacto secreto, es útil considerar las posibles motivaciones detrás de él. 1. Maximizar el éxito de la serie. La principal motivación podría haber sido aumentar la popularidad y el éxito de Erkenci-Kus. Un romance fuera de la pantalla entre los protagonistas podría haber generado un mayor interés y enganche por parte del público. 2. Impulsar las carreras individuales. Tanto Demet como Can eran relativamente nuevos en la industria cuando comenzó Erkenci-Kus. Un romance público podría haberlos catapultado a la fama y abierto puertas a nuevas oportunidades profesionales. 3. Controlar la narrativa. En lugar de dejar que la prensa y los fans especularan libremente sobre su relación, podrían haber decidido controlar la narrativa y alimentar los rumores de manera estratégica.
4. Proteger la privacidad. Paradójicamente, el pacto secreto también podría haber sido una forma de proteger su privacidad. Al mantener una ambigüedad calculada, podrían haber evitado la presión de tener que confirmar o negar una relación. El legado de Erkenci-Kuş y la impronta de Demet y Can. Independientemente de si hubo o no un pacto secreto, lo cierto es que Demet y Can lograron algo extraordinario. Crearon una pareja televisiva icónica que trascendió fronteras y conquistó el corazón de millones de personas. Su química en pantalla era innegable y su talento como actores es innegable. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Reflexiones finales. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Ahora, quiero que reflexionemos sobre lo que hemos hablado. Hemos explorado la teoría del pacto secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los indicios y los argumentos a favor y en contra. Hemos considerado el contexto cultural y las presiones mediáticas que enfrentan las figuras públicas en Turquía. Y hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama y la forma en que las relaciones personales pueden ser utilizadas para fines comerciales. La verdad es que nunca sabremos con certeza si hubo o no un pacto secreto. Pero lo que sí podemos hacer es disfrutar del talento de Demet Özdemir y Can Yaman como actores y admirar la química que compartieron en Erkenci-Kuş. Y podemos recordar que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Hemos explorado un tema controvertido y lleno de matices, y espero haberles dado una perspectiva diferente sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje y por su apoyo constante a nuestro canal. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Creen que hubo un pacto secreto entre Demet y Can? ¿O creen que su relación era genuina? Nos encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido interesante sobre las celebridades turcas que tanto les gustan, así que no se lo pierdan. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.